L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Avanza la semana y en este miércoles 17 de diciembre estamos listos para comenzar a acompañarlos en la revisión de las noticias de esta jornada. Comenzamos con titulares. Continúa el despliegue del presidente electo José Antonio Kast. Esta jornada encabezó una actividad en San Miguel donde abordó la conformación de su gabinete y el eventual fichaje de José Luis Daza. Al respecto, confirmó que los nombres se van a conocer a partir del 15 de enero. Por su parte, el jefe económico de su campaña, Jorge Quiroz, dijo que ojalá Daza se entusiasme y se sume. En tanto, el oficialismo evalúa sus posibles alianzas para marzo del próximo año. En el PPD ronda la idea de establecer un nuevo referente sin el PS, el Frente Amplio y el PC. En conversación con CNN Chile, la ex candidata Carolina Toá indicó que el socialismo democrático debe armar una propuesta desde un fortalecimiento de su mirada propia y luego pensar en entendimientos con el Partido Comunista. Y en una decisión unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Con esto, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, podrá solicitar la eventual formalización de la ex jueza por sus vínculos con la llamada trama bielorrusa. En temas internacionales, Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz tras la orden de Donald Trump de bloquear los petroleros sancionados. El presidente venezolano calificó de falsas las acusaciones sobre narcotráfico y aseguró que el imperialismo quiere colonizar Venezuela. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos a esta hora con un operativo policial. Carabineros detuvo a 11 integrantes de una banda que generaba el narco, que comercializaba más bien droga en la comuna de Cerro Navia. Ahí está Felipe Hernández para contarnos todos los detalles de este operativo policial, las detenciones y todo lo que ha involucrado esta realización policial. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Mati. Claro, porque este despliegue que se realizó por parte del Departamento Antidrogas del OS7 de Carabineros, bueno, permitió justamente incautar droga de diferente tipo. Hablamos desde marihuana, pasando por pasta base, por clorhidrato de cocaína, por cocaína misma y también por ketamina, toda ya prácticamente dosificada y listo para la venta. En diferentes domicilios, particularmente en 5, había justamente ahí un blanco investigativo por parte del Departamento OS7 de Carabineros y también por parte de la Fiscalía Centro Norte, quienes habían recibido denuncias por parte de vecinos de forma anónima. Ya les vamos a estar hablando respecto de eso y del llamado que se ha hecho por parte del Ministerio Público respecto de esto mismo. Y permitió justamente llegar a estos 5 domicilios. Cuando el personal del OS7 se apersona en este lugar, ingresan a estos domicilios de forma simultánea, bueno, logran encontrar esta gran cantidad de droga, también dinero en efectivo, y a los sujetos que estaban al interior de estas viviendas, porque son literalmente unas viviendas, pero que están listas, adaptadas para la venta de la droga y son puestos a disposición del Ministerio Público. Son detenidos. En total, 11. Todos son chilenos. Y entre estos 11 sujetos, una es una menor de edad. Son 2 mujeres las que están justamente detenidas dentro de estos 11 sujetos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el marco de esta investigación. Son importantes incautación de droga, como les señalaba, y que permitió justamente sacar de circulación este gran mercado que tenían en el marco del microtráfico de drogas en este sector de la comuna de Cerro Navia. Escuchemos las palabras que entregó la Fiscalía Centro Norte y también la capitán del departamento OS7 de Carabineros. Hablamos de María Belén Galás.
Los domicilios que se levantaron son domicilios específicos en los cuales el Departamento OS7, en virtud de su trabajo, vigilancia, levantamiento de infractores y otras técnicas investigativas, lograron identificar estos lugares en los cuales se efectuaba la venta. Esos efectivos se logró la detención de 11 personas, 11 sujetos, los cuales van a pasar mañana a control de detención en el 5º Juzgado de Garantía de Santiago, los cuales estaban previamente organizados, concertados, no tan solo en esta investigación, sino que a su vez también se logra en la investigación establecer que en otros hechos y en otras investigaciones, también por parte del Departamento OS7, estaban ligados. Respecto de los sujetos que mantenían órdenes de detención, efectivamente son 2. Es necesario, previo a ello, efectuar la coordinación con el equipo de la Fiscalía Local de Flagrancia, de la Fiscalía Regional Centro Norte, para establecer cuáles son los antecedentes que mantenían ellos. Se dio por finalizar una investigación ya de varios meses por parte del Departamento OS7 en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, donde se logró verificar 5 inmuebles que se están dedicando al delito de microtráfico en la comuna de Cerro Navia. El día de hoy se hizo ingreso a estos inmuebles, procedimiento totalmente exitoso, donde se logró la detención de 11 personas, todos ellos chilenos, y gran cantidad de incautación de distintas clases de tipo de droga, como pasta base, cloreto cocaína, marihuana y ketamina, y obviamente también dinero, que es producto de la venta. Había muchos inmuebles que mantenían en las bolsas caras de Pablo Escobar, lo que da a entender que es droga de una organización y que también ellos quieren dar a entender a los consumidores, a los compradores, que es droga de alta calidad. Claro, ahí está entonces, esa característica que tenían estas bolsas donde se dosifican las dosis de droga. Bueno, tenían esta característica, como les señalaba, la cara de Pablo Escobar Gaviria. Todo esto para, bueno, decirle al cliente que compra este tipo de producto, mal llamado producto, que la droga es de excelente calidad, con la cara ahí de Pablo Escobar, o bien también con la de Tony Montana, el personaje protagonista de Scarface o Cara Cortada, que está justamente también como parte de las características de estos envoltorios que sirven para vender droga ya dosificada. Vamos a cambiar de tema, un hecho que obviamente genera preocupación. No hemos dejado de hablar de los hechos relacionados a turbazos, y en esta ocasión ocurrió en la comuna de Pudahuel, sector de Ciudad de los Valles. Hasta ahí un grupo de sujetos que iba a bordo de un vehículo tipo camioneta, tipo SUV más bien, marca Audi, llegan hasta un domicilio de este sector de la comuna de Pudahuel. Sin embargo, intentan vulnerar la casa de una persona, de un vecino de este sector, y no lo logran hacer. No se quedan conformes con ello, acuden hasta un segundo domicilio. Ahí sí logran entrar, pero no se esperaban que al interior de esa casa, mientras estaba durmiendo junto con su esposa, un comisario de la Policía de Investigaciones perteneciente al Departamento de Policía Internacional, que se desempeña justamente en el aeropuerto de Santiago, bueno, se encontraba durmiendo en este domicilio. Cuando escucha el ruido, él se levanta, toma el arma particular debidamente inscrita y comienza una balacera al interior del domicilio. Según algunos vecinos, algunos testigos de escuchas, bueno, habrían percibido al menos 10 disparos, otros hablan incluso de 20, pero lo cierto es que hubo una gran cantidad de disparos. 2 de ellos, lamentablemente, terminan impactando en este funcionario de la Policía de Investigaciones al interior de su domicilio. Uno en el hombro, otro en el abdomen. Fue derivado rápidamente hasta el Hospital del Trabajador, en un comienzo bajo el carácter de lesiones graves con riesgo vital. Sin embargo, con el trabajo médico se pudo sacar a este funcionario del riesgo vital y se mantiene bajo observación médica en carácter de grave por las lesiones recibidas. El resto de los sujetos salieron de la casa huyendo. Se habla que posiblemente uno de los 5 sujetos que entró al domicilio habría huido herido. Por eso es que se está haciendo una revisión de los diferentes recintos asistenciales de la región metropolitana para saber si habrá ingresado o no a estos lugares un sujeto herido a bala y que pudiese ser parte de esta organización que participó de este intento de turbazo
y de este turbazo que finalmente se termina frustrando al interior de la casa de este funcionario de la Policía de Investigaciones. Escuchemos las palabras que entregó la Fiscalía Occidente y que entrega los primeros antecedentes respecto de esto. 5 sujetos ingresan al interior de un inmueble premunidos con diversas armas de fuego mediante el uso de la fuerza, momento en que una de las personas que se encontraba en el interior, quien es un comisario de la Policía de Investigaciones, haciendo uso de su arma de servicio, intenta repeler dicho asalto. Momento en que se produce un enfrentamiento con los antisociales, quienes le propinan a lo menos 3 disparos en diferentes partes del cuerpo, huyendo posteriormente del lugar al interior de un vehículo marca Audi. Posteriormente de la diligencia se obtuvo que este vehículo mantenía un encargo vigente por el delito de robo con violencia ocurrido en horas de la noche en la comuna de Vitacura. Actualmente la víctima se encuentra fuera de riesgo vital. Ahí está entonces, fuera de riesgo vital, pero bajo observación médica se mantiene entonces este funcionario de la Policía de Investigaciones que tras esta situación logra frustrar el robo que estaba sufriendo él y su esposa al interior de este domicilio y no logran finalmente llevarse los vehículos o el vehículo aparentemente que era lo que andaban buscando estos sujetos. ¿Y por qué hacemos este último alcance? Porque esto se está investigando toda esta situación con la posibilidad de que pudiese tener algún tipo de vínculo con otro hecho que ocurre durante la madrugada, pero en otra comuna de la región metropolitana, específicamente en la comuna de Vitacura. Hasta ahí, hasta un domicilio de esta comuna del sector oriente de la capital, llegaron un grupo de sujetos bajo la misma modalidad, un turbazo. Llegan hasta este lugar, hasta este domicilio, y desde ahí logran entrar a la casa y se terminan llevando 3 vehículos de alta gama. Y no se descarta que estos sujetos hayan sido los mismos que actuaron tanto en Pudahuel como también en la comuna de Vitacura. Pero todo esto tiene que ser corroborado mediante la investigación que realice la Fiscalía y también las correspondientes policías. Vamos a escuchar ahora las palabras de algunas personas, vecinos que vieron justamente el movimiento de estos sujetos, otros que prestaron ayuda. Pongan atención a las declaraciones que entregan porque generan, por supuesto, la preocupación que hubo durante horas de la madrugada del día de hoy ahí en el sector de Ciudad de los Valles, en la comuna de Pudahuel. Lo único que escuchamos fueron alrededor como de 10 disparos. Pues lo que hicimos fue ponernos en la ventana a mirar y veo un auto blanco y se está subiendo un tipo, yo creo que no más de 15 años, vestido de negro. Después bajé, vi a mis papás y veo que la vecina de al lado sale y por los disparos lo primero que hicimos fue salir a ayudar y ahí vi a la vecina que decía que por favor ayudáramos a su marido que estaba con 2 impactos de bala. Y ahí yo le dije que se quedara tranquila, que yo entendía un poco el tema, que yo lo veía mientras ellos llamaban a carabineros, ambulancia, etc. Así que ahí entré, lo vi al vecino, que estaba tirado en su cama, tenía 2 impactos balísticos y ahí lo único que él me pedía era que por favor lo ayudáramos, que llamáramos a ambulancia, a carabineros. Muchos balazos, despertamos muy asustados porque como ya nos pasó hace un tiempo atrás, ya sabemos lo que está pasando, entonces cualquier ruido uno salta. Y eran muchos balazos, te puedo decir 20, 30 balazos, así mucho. Entonces parece que los tipos entraron a la casa y el vecino se defendió. Fui yo hace 3 meses atrás, el vecino, hay una casa que dice que se vende hace 2 meses atrás, hacia arriba, y 8 o 5 casas más. O sea, esto es ya así, cada 3 meses, todos los meses. Claro, ahí está entonces. Ustedes pudieron haber visto dentro del apoyo de imágenes la entrada o el intento de entrada de estos sujetos a un domicilio. Esas imágenes pertenecen al primer intento que realizan estos sujetos ahí en Ciudad de los Valles, al primer domicilio. No lograron entrar y luego de eso es que se dirigen a esta segunda casa donde se encontraba justamente este funcionario de la Policía de Investigaciones. Hasta ahora, Mati, no se ha encontrado el paradero de estos sujetos y tampoco se ha podido determinar si efectivamente fueron los mismos que actuaron tanto en Vitacura como en Pudahuel. Por lo tanto, ese es un antecedente muy importante dentro de esta labor investigativa que tienen las policías y también el Ministerio Público, y a la espera de la evolución positiva de este funcionario de la PDI, de este comisario de la Policía de Investigaciones, que lamentablemente se mantiene bajo estado de gravedad internado en el Hospital del Trabajador. Bien, muchas gracias Felipe por la información a esta hora de la tarde, de la noche. Que estés muy bien. Que estés muy bien.
Chau, chau. La Contraloría General de la República expuso que entre 2023 y 2024 la Dirección General de Crédito Prendario entregó préstamos a delincuentes que empeñaron especies. En concreto, la entidad conocida como la Tía Rica traspasó más de 1.500 millones de pesos a 1.681 personas con antecedentes penales sin haber verificado la procedencia de las especies que empeñaron. Además, en algunos casos, y a pesar de conocer los antecedentes, no se realizó una coordinación con Carabineros. Otra irregularidad detectada fue que un grupo de usuarios frecuentes recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año. El ente fiscalizador afirmó que derivará los antecedentes al Ministerio Público e instruirá los sumarios correspondientes. El gobierno dio a conocer parte del plan de coordinación de los servicios públicos para las fiestas de fin de año, en el que detalló las acciones previstas en materia de fiscalización, refuerzos policiales y medidas de contingencia. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Ya quedan pocos días para el final de este 2025 y con ello las festividades son casi una realidad. Mientras muchos cuentan los días, las horas, entre medio de las compras, estudiantes que ya no tienen clases, también hay un incentivo para volver a reunirnos en las calles porque tras casi media década vuelven los fuegos artificiales a la Torre Entel. Como los fuegos artificiales acá en el centro de Santiago, la Torre Entel, van a estar cortadas las calles entre Maquíver y 18 probablemente, se van a informar adecuadamente, se esperan cerca de 60.000 personas concurriendo, por lo cual para todos estos eventos, junto con el Año Nuevo en el Mar en Valparaíso, me he comunicado también con la región y con esas comunas, estamos desplegando diferentes sistemas de seguridad. Así es, hay un plan de trabajo que se comunicará en los próximos días entre Navidad y Año Nuevo con respecto a los horarios y eso, pero también lo que sí es una certeza es la cantidad de efectivos policiales que por estos días están salvaguardando los comercios y las compras navideñas. Un despliegue especial de Carabineros de Chile que comenzó el martes 10 de diciembre y que obviamente se realiza hasta el 25 de diciembre, que incluye un despliegue de más de 2.000 carabineros, de 580 medios logísticos, hay 433 servicios policiales a nivel nacional, más de 260 en regiones y 170 en la región metropolitana. Muchos de ellos, la gran mayoría, asociados, por supuesto, a centros comerciales, a ferias navideñas. Porque aumentan los factores de riesgo. Factores de riesgos asociados a el efectivo circulante, asociado a la aglomeración de personas y a la distracción de las personas. Por lo tanto, los centros comerciales deben generar medidas de seguridad adicionales a las que tienen en un año normal. Tiene que haber una propuesta distinta en términos de la estrategia en función de los riesgos que tiene esa tienda o ese centro comercial. Y tras las celebraciones de Navidad se vienen las de Año Nuevo, por ende, y con ello hay un plan de trabajo para la gente que cambiará de región para las celebraciones de este fin de 2025 y además hay un anuncio al cuidado debido a los incendios forestales. La movilidad interna dentro del país aumenta casi en un 25% para estas fechas solamente en términos de turismo. Por lo tanto, vamos a tener un volumen de ciudadanos y ciudadanas transitando por el país que es fundamental abordarla de buena manera, tanto haciendo más expedito su tránsito, pero al mismo tiempo controlando y fiscalizando. Desde Senapred vuelven a establecer también llamados de prevención en esta fecha y algo repasamos con el subsecretario de Agricultura. Lo importante que es prevenir los incendios forestales a los cuales estamos enfrentados en esta fecha. Yo sé que hay prácticas que se han instalado de alguna u otra manera en algunos lugares de nuestro país a través de esto, por ejemplo, de los globos de los deseos. Hacemos un llamado muy taxativo a evitar todo ese tipo de prácticas. Las medidas de seguridad ante una festividad de fin de año que ya son casi una realidad y serán mucho más convocantes que las festividades de otras temporadas. Revisamos noticias del plano económico porque la inflación caerá antes de lo proyectado. Así lo reveló el Banco Central al bajar la tasa de interés el martes y que profundizó con el IPOM un día después. Natalia Muñoz nos va a contar los factores que incidieron.
Buenas noticias trae el último IPOM del año. La inflación cedería antes de lo previsto y empezaríamos con el pie derecho el próximo año, llegando a la meta de convergencia de 3% anual en algún momento entre enero y marzo. Un factor clave a destacar para el panorama económico nacional es que la inflación está aproximándose al 3%. De acuerdo con nuestro escenario central, la variación anual del IPC total alcanzará ese valor el próximo trimestre, mientras que la subyacente lo hará un poco más tarde, hacia mediados de año. Este año cerraría el IPC en 3,6%, a diferencia del 4% proyectado anteriormente. También baja el IPC subyacente, que no tiene elementos de precios más volátiles. Este índice sumaría 3,4%, 3 décimas menos de lo anticipado. Un dólar más bajo influyó para estos cambios. Esta proyección considera una apreciación del tipo de cambio real, que parte de un nivel más bajo debido a su evolución reciente, la que es coherente con la evolución de sus fundamentos. También incluye, entre otros factores, una reducción de las tarifas eléctricas a inicio de 2026, conforme a las revisiones informadas por la autoridad. Así se dejan atrás shocks inflacionarios como el alza de la tarifa eléctrica, pero aún se monitorean riesgos persistentes como el desempleo y los costos laborales. Las presiones de costos están siendo un poquitito más suaves en el sentido de los costos laborales, que aunque están arriba del promedio histórico, han venido cediendo en los últimos meses. Por otra parte, se refiere a que hay precios de bienes específicos que han estado inusualmente bajos, como es el caso de algunas frutas y verduras. Por un lado tenemos presiones de costos laborales que han tendido a moderarse. Si vemos cómo se han comportado los salarios en general, se sigue viendo un crecimiento, pero un poco más moderado de lo que se observó durante la primera parte del año. Y en segundo lugar también tenemos un tipo de cambio que en los últimos meses ha tendido a apreciarse de forma importante, y esto ha favorecido un descenso algo más rápido de la inflación por el lado de los bienes. Es que controlar la inflación ha sido una larga tarea. Desde agosto del 2022, cuando el IPC llegó hasta su punto máximo, 14,1%. Lo mismo ocurriría con la tasa de política monetaria, que tuvo su último recorte de 25 puntos base este martes y ahora está en 4,5%. Si hay un ajuste fiscal muy agresivo, en el fondo, no sé cómo ponderarlo, pero podría ser que eso incidiera en una debilidad de la demanda, y eso incluso podría llevar a bajar la tasa de interés por debajo de la tasa neutral, sea esta 4 o 4,25. El Banco Central tendría espacio para seguir bajando su tasa de interés, que nosotros estimamos debería ubicarse en la parte baja del rango que planteó el Banco Central para la tasa neutral, que es en torno a un 4%. Este nivel debería alcanzarse, según nuestras estimaciones, en el segundo trimestre. Ahora se deberá evaluar el escenario macroeconómico para un nuevo recorte de la tasa de interés. Según el mercado, esto no ocurrirá antes de abril. José Antonio Kast continúa con su agenda de actividades tras ser electo como futuro presidente, y esta jornada encabezó un encuentro en la comuna de San Miguel, pero con la mira puesta en la conformación de su primer gabinete. Al respecto, el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, confirmó que recibió una oferta para integrar el próximo gobierno de Kast. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Daza no se va, y Daza no se va, no se va, y Daza no se va. Más de una reacción dejó la visita del presidente electo José Antonio Kast a Argentina. Y es que la reunión con quien fuera su coordinador económico en la campaña de 2021, José Luis Daza, quien hoy se desempeña como viceministro de Economía en el país trasandino, abrió espacio a especulaciones respecto a un eventual rol en el próximo gobierno. ¿Te ofrecieron ser ministro de Economía en Chile? Me ofrecieron algunos cargos. Déjame decirle una cosa. Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional, etcétera, esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida. Una oferta que, si bien inicialmente se especulaba que fuera para encabezar el Ministerio de Hacienda, hoy apunta a más de una cartera, concentrando economía, minería y energía, ante la expectativa de que Jorge Quirós, asesor económico de Kast, asuma como jefe de la billetera fiscal. Siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que
ojalá que se entusiasme y se sume. Los nombres ya lo hemos señalado, a partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones, pero son conversaciones que hemos tenido con distintas personas. Pero su reunión con el viceministro de Economía de la administración de Javier Milei no fue lo único que llamó la atención y generó expectativas respecto de su eventual gabinete. A ello se sumó una particular publicación en redes sociales que abrió dudas sobre el número de ministerios que mantendrá José Antonio Kast. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! No me gustó. No me parece, y creo que es un error profundo, que el presidente electo se ponga al lado del presidente Milei con esa motosierra, dando a entender que Chile tiene una situación análoga a la de Argentina. Y nuestro próximo presidente es muy importante que empiece a notar la diferencia y a mostrarla y a valorarla, porque si no nos tira para abajo. La motosierra es un emblema del presidente Javier Milei. Muy bien, nosotros usamos la motosierra en nuestras presentaciones, no la usamos. Se discute mucho si un ministerio más o un ministerio menos. Vamos a analizarlo y oportunamente lo vamos a ir comunicando. Análisis que por el momento descarta la posibilidad de eliminar ministerios, aunque sí se abren a fusionar algunas carteras a través de una reforma legal. Pero un tema que sí zanjó el mandatario electo durante este miércoles es su futura residencia desde el 11 de marzo. Se produce toda una discusión si podemos o no podemos vivir en La Moneda. Vamos a vivir en La Moneda. Y somos personas austeras. En el día nosotros vamos a comer lo mismo que está en el casino, porque eso uno va predicando con el ejemplo. Entonces algunos dicen, no, tiene demasiados niños, va a jugar La Moneda entera. No. ¿Ah? Nos irán a visitar. Definiciones y análisis del presidente electo y su círculo cercano con miras al cambio de mando de 2026. En tanto, en La Moneda Chica continúan los análisis de los equipos que acompañarán a Kast desde el primer día de su mandato. Y siempre en política, los partidos oficialistas y la democracia cristiana comienzan a articularse luego de la derrota en esta segunda vuelta presidencial y de cara al próximo periodo, cuando les toque ser oposición. El PPD, por ejemplo, busca construir un nuevo referente de centro-izquierda, pero marginando a comunistas, socialistas y frente amplistas. En su informe, Macarena Román nos cuenta más. La derrota de Janet Jara no solo provocó el fin de su candidatura presidencial, sino que también el reajuste de los partidos oficialistas más la DC. El mundo que está bajo el universo del socialismo democrático tiende a armar una propuesta política que puede entenderse con el PC, puede aliarse con el PC, pero desde un fortalecimiento de su mirada propia. Y creo que eso es fundamental para volver a ser mayoría. Creo que con una izquierda muy de nicho o muy tirada a la punta va a ser mucho más difícil ser mayoría. Una visión que es compartida por el partido de la exministra, el PPD. Su secretario general fue un paso más allá y planteó la idea de crear una alianza, federación o fusión con el Partido Liberal, los radicales que están en disolución y la DC. Y si el Partido Socialista se quiere sumar, bienvenido sea, pero creo que el Partido Socialista tiene un eje histórico distinto, tiene una realidad distinta y proviene de una matriz cultural en la sociedad chilena que es necesario que exista. Y el resto de los partidos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin duda tendrán que ser grandes aliados, porque lo que se requiere para impedir cualquier retroceso en derechos sociales es la unidad del progresismo. Algo así como juntos pero no revueltos, dejando fuera de esta posible alianza de la futura oposición a los comunistas, frente amplistas y socialistas. De antemano, excluir a otras colectividades creo que no debiese ser, creo que partimos mal así como oposición. Entiendo que la idea del PPD es una proposición y por lo tanto lo que tenemos que ver es analizarla, y todos los partidos los analizaremos a partir justamente de nuestra relación histórica además. Será la democracia cristiana en sus organismos internos los que adoptarán las decisiones hacia el futuro. Hoy nuestra energía está concentrada en la renovación de la estructura, pues tenemos elecciones
el próximo 11 de enero. Energía que no solo estará en las elecciones internas de la Falange, también en qué sucederá con el expresidente Eduardo Frei. Este miércoles respondió al Tribunal Supremo de la Tienda apelando a la inhabilidad de los integrantes de la instancia por un supuesto prejuzgamiento y pide además el cese de su suspensión como militante. Que las instituciones funcionen. Aquí don Eduardo Frei fue presidente de la República, presidente del partido, pero cuando se trata de situaciones que tienen que ver con la disciplina partidaria, debe someterse, al igual que cualquier militante. Creo que eso habla bien de la democracia cristiana. Frei también envió una carta a la militancia. En ella precisó que tiene la profunda certeza de que no fue él quien se alejó de los principios que formaron al partido, sino que fue este el que se apartó de sus valores. Es probable que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la situación del próximo año, todo por la reunión que mantuvo con José Antonio Kast previo a la segunda vuelta presidencial. Es momento de hacer una pausa en CNN Prime. Al regreso vamos a conversar con el ministro de Justicia por el próximo ingreso de esta reforma constitucional para cambiar Gendarmería. Así que no se vaya, ya estamos de regreso. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible. Está presentando CNN. Y se lo contábamos, luego del operativo que dejó a 44 gendarmes detenidos, el gobierno anunció una reforma constitucional para reformar Gendarmería. Vamos a conversar con el ministro de Justicia, el ministro Jaime Gajardo, a esta hora de la noche aquí en CNN Chile, en CNN Prime. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Luego de este golpe que se ha dado a Gendarmería con esta operación Apocalipsis, esta operación Apocalipsis marca, como el nombre lo dice, el fin de Gendarmería como lo conocemos hoy. O sea, de todas maneras marca un antes y un después. O sea, da cuenta de un proceso que devela un fenómeno del cual teníamos luces, del cual teníamos antecedentes, pero que no lográbamos saber la dimensión que tenía. Y esta operación, que es fruto de una larga investigación, que es fruto de una decisión que tomamos el 2023, gracias al trabajo coordinado con el fiscal Valencia. Yo lo voy a destacar todas las veces que se pueda, porque el fiscal Valencia, una vez que asume en enero del 2023, acoge la solicitud que nosotros le hiciéramos de constituir un foco penitenciario, un equipo tarea le denominamos en marzo del 2023, que nos permitiera investigar penalmente 9 establecimientos que le solicitamos en ese momento y que nos permitiera enfrentar el crimen organizado y el fenómeno de la corrupción de manera robusta. Llama bastante la atención que el fiscal Abbott no haya visto esa necesidad. Bueno, hay distintas razones. Efectivamente nosotros se lo pedimos el año anterior, después de los fenómenos de extorsión en Santiago 1. Yo personalmente, además en mi rol de subsecretario de Justicia, fui y tuve una reunión con él, pero la verdad no tuvimos una buena acogida. Entonces, sí la tuvimos con el fiscal Valencia en cuanto asumió, y nos permitió ir generando una estrategia para enfrentar esto de manera contundente. Y esa estrategia dio distintos frutos. Desde los primeros meses del 2024 y fortalecimos el foco penitenciario. Después de los frutos en La Serena, en la región de los lagos, en distintos penales, fortalecimos el foco penitenciario el 2024. Ambas instituciones, nosotros creamos la Oficina de Investigación Criminal a nivel regional, le entregamos las funciones de colaborador del Ministerio Público a Gendarmería de Chile en las investigaciones penales. Se hicieron coordinaciones entre ambas instituciones. De hecho, este año celebramos o desarrollamos el segundo encuentro entre los funcionarios de la investigación criminal de Gendarmería y el Ministerio Público para ir puliendo este trabajo. Y eso nos llevó
a la investigación y a la operación de la madrugada del día martes. Ahora, ¿esta investigación comienza en el mismo 2023 cuando se crea esta unidad y se comienza a investigar? ¿Ahí parte esta investigación que termina con lo que vimos la madrugada de ayer? No, formalmente la investigación partió hace aproximadamente 7 meses. Esos detalles los va a entregar el fiscal Pastén en la formalización, en la audiencia de formalización este viernes. Lo que ocurre es que el trabajo parte en marzo del 2023. O sea, en marzo del 2023 se toma la decisión. De hecho, hicimos un punto de prensa en ese momento, tomamos la decisión, estaba el fiscal nacional, estaba yo como subsecretario de Justicia, estaba y en este camino, policías. porque se van viendo la comisión de distintos delitos para poder llegar a lo que vimos el día de ayer con la contundencia, las sumas, que son más de 6 millones de dólares en estas transacciones, que son 6.000 millones de pesos. Y esas son las cifras y esas son las que iniciales. se conocen, porque además son las cifras que quedan registradas, pero la mayor parte de las transacciones son con efectivo, por lo tanto es muy difícil seguir ahí. Claro, el día viernes se va a conocer en la audiencia de formalización el recuento de todo el efectivo que se logró incautar en el operativo de la madrugada del martes. Ya. Y eso es una gran cantidad de millones de pesos que tenían los funcionarios de Gendarmería en su poder en efectivo. Se va a dar cuenta también de todas las operaciones bancarias que se desarrollaron, que son estos 6.000 millones de pesos, 6 millones de dólares en un periodo de tiempo y solo en cuentas corrientes del Banco Estado. Se congelaron, también se van a dar más detalles, pero se congelaron 183 cuentas corrientes. Se incautaron propiedades, se incautaron vehículos. Entonces, efectivamente, la operación marca, yo creo que un antes y un después. ¿Qué nivel de grados de gendarmes son los que están en prisión preventiva? Eso se va a conocer también el día viernes. Esos son, yo no voy a entregar detalles que no ha entregado el fiscal. Era que llamaba la atención que fueran tan jóvenes. O sea, pero ¿son solamente jóvenes? ¿Eso es lo que vamos a saber después? Claro, eso se va a saber el día viernes. Lo que yo le puedo decir es que cuando yo le decía del 2023 a la fecha ya hemos tenido 4 operativos. ¿Ya? El anterior a este también fue un operativo muy significativo, de menor envergadura, pero muy significativo en la región de Tarapacá, en la cárcel de Alto Hospicio. Sí. Y ahí los funcionarios de Gendarmería, que suman 16, se encuentran en prisión preventiva. Y ahí tenemos de los 2 estamentos, tanto oficiales como suboficiales. Es una información que ya se conoce públicamente. Entonces, da cuenta de que, lamentablemente, el fenómeno de corrupción al interior de la institución está muy enquistado. Y eso es lo que tenemos que terminar. Y por eso se toman estas decisiones que son robustas, pero son decisiones dolorosas, porque yo en esto quiero decirlo, Matilde, también con bastante fuerza. La mayoría de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería son gente honesta, son gente trabajadora, son personas que desarrollan una labor muy difícil en condiciones muy complejas, que son muy importantes para la institución y para el país. Y a los funcionarios corruptos hay que apartarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Ahora, estas mismas condiciones que son tan duras y que sabemos porque comparten el encierro, comparten condiciones de vida que son muy duras, porque nadie que haya entrado a una cárcel es un lugar donde uno quisiera permanecer ni 10 minutos, menos estar trabajando en esas condiciones con amenazas que son además constantes. Pero esta convivencia estrecha con el crimen organizado, pero un funcionario que tiene un sueldo de funcionario público y que está resguardando a una persona que maneja millones y millones y que le puede ofrecer lo que quiera, y si no lo amenaza y lo extorsiona además, ¿qué se hace? Yo creo que hay que distinguir, Matilde. Bueno, en este caso pareciera que no había extorsión por parte de... Hay que distinguir, no tenemos antecedentes de que aquí hubiera ningún tipo de extorsión, sino más bien había un negocio ilícito de parte de los funcionarios de Gendarmería. O sea, ellos crearon un negocio ilícito, se lucraron de ese negocio ilegalmente, cometieron los delitos de cohecho, soborno y asociación delictiva. Entonces yo creo que en esto distingamos. Efectivamente hay que proteger a los funcionarios de cualquier amenaza, y nosotros desde que asumimos como gobierno hemos, gracias a la colaboración del Congreso Nacional, hemos mejorado la protección de los funcionarios de Gendarmería. A los funcionarios de Gendarmería que han sido amenazados, hemos dado con las personas que los amenazan y los tenemos también
actualmente enfrentando la justicia. Porque hay el caso más concreto del comandante Aguilera en la región del Maule, que le dejaron una corona de flores afuera de su casa. A las personas que hicieron eso están hoy día en prisión preventiva. Ahora, hay quienes dicen que son los mismos gendarmes que no, digamos, que son denunciados, que son los que entregan las direcciones de los gendarmes que, entre comillas, quieren fiscalizarlo para que les lleven, los amenacen en sus casas, reciban todo este tipo de extorsiones. ¿Ustedes son capaces de detectar y de brindar la seguridad a toda la institución que usted dice la mayoría es proba? Eso está en investigación. Yo no le puedo decir si efectivamente es así o no. Eso está en investigación. Lo que yo le puedo decir es que el Estado está coordinado por decisiones que han tomado las instituciones del Estado y están trabajando coordinadamente para proteger la seguridad de los establecimientos penitenciarios, proteger a los funcionarios y además detectar a los funcionarios corruptos. Un ejemplo, la operación de la madrugada del día martes es una operación en la que participaron fiscales especializados en materia penitenciaria, en foco penitenciario. Eso se creó el 2023. Participaron más de 600 funcionarios de la Policía de Investigaciones. Ahora, o sea, la dimensión... Sí, y había orden de detención contra 40 funcionarios de Gendarmería. Sin embargo, se encontraron otros en flagrancia consumiendo droga. Claro. Eso quiere decir que puede haber todavía muchísimas más personas involucradas. Yo tampoco le puedo ni descartar ni aseverar aquello. Eso es parte de la investigación. ¿De drogas en Gendarmería? Se hacen test de droga, se hacen de manera aleatoria como en el resto de las instituciones. De hecho, hoy día en la Comisión de Constitución, yo vengo del Congreso, la Comisión de Constitución se vio cómo reforzar aquello, esa función que desarrolla Gendarmería, y están todas las disposiciones para eventualmente hacer algunos ajustes legales para reforzar y hacer de manera mucho más exhaustiva esos controles. Lo que yo sí le puedo decir, y creo que es bien relevante en esta materia, es que es el Estado en su conjunto el que está desarrollando esta acción, y es el Estado en su conjunto el que tomó medidas para que este operativo fuera exitoso. Yo, solo un minuto en esto, o menos de un minuto, en esto, Matilde. Las posibilidades de que la operación, que era de una envergadura muy impresionante, se filtrara, primero. Segundo, no fuera exitosa. O sea, tuviéramos incidentes. Aquí estamos hablando de intervenir establecimientos penales. Se intervinieron 9 establecimientos penales. Se llevaron adelante órdenes de detención dentro de los establecimientos penales. La posibilidad de que a las personas que se iba a detener, que portan armas, porque tienen autorización para hacerlo, hubiera algún problema en ese sentido, tuviéramos funcionarios de la Policía de Investigaciones heridos, tuviéramos alguna persona que se quisiera parapetar, etcétera. O sea, eran múltiples, pero la coordinación del Estado fue tan minuciosa, tan profesional, que fue una operación completamente exitosa, sin ningún incidente, con los establecimientos penales que se pudo entrar, detener a las personas a las cuales habían orden de detención y mantener la continuidad operativa de esos establecimientos penales. Es decir, estamos hablando de una operación muy profesional. Aparte, yo creo que en esto, el gendarme que se entregó el día de hoy, ¿hubo alguna reacción dentro de los penales? Porque se les acaba, para muchos reos que estaban acostumbrados a tener este tipo de suministros de drogas, de alcohol, de ciertos bienes, se les acaba, digamos, este ingreso, vendrá otro. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Hay un trabajo de coordinación. Esos son escenarios que también hemos previsto, ¿ya? Entonces, el director nacional de Gendarmería ha dispuesto una fuerza especial que está instalada principalmente en Santiago 1, que está, de hecho, después del operativo, que fue en la madrugada, nosotros estuvimos con el director nacional, el ministro de Seguridad, en el puesto de mando y control del operativo. Ese mismo día, después del operativo, fuimos con el director nacional y recorrimos Santiago 1 para ver cómo estaba funcionando el plan operativo que se había hecho con las fuerzas especiales de Gendarmería dentro de Santiago 1. Yo le puedo decir, estaba funcionando adecuadamente. Eso se va a mantener. Yo no le puedo dar detalles, pero estamos coordinados con Carabineros de Chile, estamos coordinados con la Policía de Investigaciones, hay seguridad perimetral.
probablemente usted ha visto mayor, porque estamos en alrededor de Santiago 1, usted ha visto mayor contingente de carabineros. Todo eso, todas esas coordinaciones finas, minuciosas, se hicieron precisamente para que el operativo fuera exitoso. Ahora, y eso hasta el momento está funcionando, es una preocupación que tenemos, pero no una preocupación para la cual no tengamos un plan concreto. Porque vienen las fiestas y en periodo de fiestas, además, per se, siempre es un periodo complejo. Y en este escenario pudiera ser aún más complejo. De todas maneras, lo que yo le puedo decir y la tranquilidad que le podemos dar a los televidentes es que esto se ha preparado. No es algo que nos sorprendiera, todo lo contrario, es algo que buscamos que ocurriera, en el sentido de que sabíamos que estaba pasando algo. Entonces, ¿a usted le llama la atención que el director de Gendarmería haya honestamente dicho que cuando se le pregunta si Gendarmería tiene el control de las cárceles, dice, yo no sería tan osado en decir que tenemos el control? Bueno, claramente cuando ocurren todas estas cosas uno no tiene el control de las cárceles, pero otra cosa, uno se refiere a que puedan entrar los gendarmes y mantener, digamos, un cierto orden, que no, es distinto al control, es verdad. Sí, yo sería un poquito más preciso, porque estaba al lado del director nacional cuando contestó. A él se le preguntó por el control absoluto. ¿Ya? Y él, a mi juicio, y lo he dicho también, se enreda un poco porque dice, bueno, absoluto no hay nada. Y tiene razón. O sea, es una trampa retórica porque no hay nada absoluto en la vida. Entonces, él lo que dice, bueno, nosotros tenemos el control, pero si usted me pregunta por el control absoluto, no sería tan osado en señalar aquello. Ya. Y de hecho el día de hoy en las entrevistas que ha dado dice, nosotros tenemos el control, dice, por Gendarmería. Ahora bien, los sistemas penitenciarios son sistemas altamente contingentes, tienen distintos tipos, y no solo el nuestro, todos los sistemas penitenciarios. Lo que yo le puedo decir es que hicimos esta operación con todas las normas del Estado de Derecho, con una investigación robusta y profunda, una investigación de meses, que va a permitir recabar todas las pruebas para que las personas enfrenten la justicia. Y usted compara este tipo de situaciones en otros penales de la región y ve que tienen que entrar con los militares y quedan cientos de muertos. Ahora, ministro... Eso da cuenta que el Estado chileno tiene el control de los establecimientos penitenciarios, que tenemos un conjunto de desafíos y por lo mismo se están haciendo operaciones como esta, sin duda. Y hay que tomar más medidas y hay que reforzarlas. Y en ese sentido es que el presidente anuncia ayer esta reforma constitucional para reformar Gendarmería y dividir las funciones, tanto las funciones que hoy día son las funciones netamente de control con las de reinserción. Y hubo una inmediata reacción de una de las asociaciones de gendarmes rechazando esto, diciendo que básicamente no se había hecho en coordinación con Gendarmería, que les llamaba profundamente la atención, que es no conocer la realidad de lo que ellos están viviendo. Arremeten contra el presidente por esta iniciativa. ¿Cómo ven ustedes que pueda resultar la tramitación de esta iniciativa, primero internamente con la resistencia de la propia institución y luego porque requiere todavía un debate político con fuerzas que hoy día el gobierno no tiene tampoco la mayoría? Hay una situación de gobierno que está cambiando. El presidente decía que también se lo había comentado al presidente electo. ¿Qué es lo que se viene en materia de esa tramitación y contención interna, además, en el entretiempo de la propia institución? Sí, yo haría una distinción. Nosotros esto sí lo hemos conversado con el alto mando de Gendarmería, quienes dirigen la institución, ¿ya? De hecho, yo lo conversé previamente con el director nacional de Gendarmería. Y el alto mando de Gendarmería y el director consideran de que es una medida que va en la dirección correcta de lo que necesita Gendarmería. Hago esta distinción porque las asociaciones tienen intereses legítimos, representan a sus asociados, pero ellos no representan a la institución de Gendarmería. Entonces eso yo creo que es una distinción relevante. Pero además son instituciones, asociaciones que van a terminarse con esta reforma. Deberían ser, primero, Gendarmería debería ser una institución jerarquizada, que lo es, debería ser no deliberante y debería además tener la capacidad de llevar adelante sus decisiones como institución, ¿ya? Y eso significa no tener asociaciones gremiales.
¿cuáles son de las consecuencias de incorporar a Gendarmería como una institución de orden y seguridad? Esa es una de las consecuencias. Nuestro sistema institucional ha considerado que no es recomendable para una institución jerárquica, obediente, no deliberante, tener en su interior gremios. Eso es algo que nosotros en nuestro diseño institucional y constitucional hemos considerado que es adecuado, que es lo recomendable, que es complejo que instituciones tan delicadas para la seguridad del país tengan gremios en su interior, porque además son funcionarios que poseen y portan armas, ¿ya? Que es el caso de Gendarmería. Como la Constitución solo señala en el artículo 101 y su segundo, son instituciones de orden y seguridad exclusivamente Carabineros y la Policía de Investigaciones, no está Gendarmería dentro de ellas, ¿ya? La primera consecuencia directa es que la Constitución además dice que estas instituciones dependen del Ministerio de Seguridad. Y es coherente, porque si son instituciones de orden y seguridad, quien lleva adelante las políticas de seguridad es el Ministerio de Seguridad. Para el panorama actual, Gendarmería cumple una función muy importante, clave, esencial en los temas de seguridad, porque además en América Latina el crimen organizado o ha nacido o se ha fortalecido en las cárceles. Ahora, ministro, entonces, por lo mismo, es coherente que sea una institución de orden y seguridad, y las funciones de reinserción que dependan del Ministerio de Justicia. Y ahí pueden tener las asociaciones gremiales que quieran. Y claro, pero es que esas son las funciones civiles. Será otra institucionalidad. Son las funciones civiles que tiene Gendarmería. ¿Qué apoyo político va a tener y qué significa que el presidente Boric lo haya conversado con el presidente electo? Bueno, primero que todo, nosotros nos hemos preocupado de viabilizar la propuesta que hizo el presidente de la República. ¿Ya? El presidente de la República considera que esto es fundamental y lo que nos corresponde a sus colaboradores, a los ministros de Estado, es ver que eso se pueda llevar adelante. Y yo he conversado con representantes de la oposición, también con los representantes del oficialismo, y hay una coincidencia bastante transversal de que esta es una reforma necesaria, ¿ya? Y de que va en el camino correcto. De hecho, hoy día en la Comisión de Constitución, como te decía, yo vengo del Congreso, expuse precisamente esto, había mucha interés sobre de qué se iba a tratar, y de hecho vimos el cronograma de tramitación, ¿ya? Nos comprometimos nosotros como gobierno a presentar esta reforma hasta el 5 de enero, cosa de que se dé cuenta en la sala de la Cámara y se pueda comenzar la tramitación el 6 de enero en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y darle una tramitación lo más expedita posible. Esto es algo que requiere el país. Sí, claro. Trasciende nuestro gobierno. La política penitenciaria es, por definición, por la importancia que tiene, una cuestión de Estado. Y ahí nosotros como gobierno tenemos la obligación de lo que sea mejor para el país. Y vamos a tratar de que esto se tramite lo más rápido posible. Esperamos contar con los apoyos transversales. El presidente de la República creo que dan el clavo al tomar esta decisión, y precisamente es lo que nosotros tenemos que concretizar. Lograron poner en prisión preventiva lo que era un secreto a voces dentro de las distintas instituciones, incluso la clase política. Recuerdo hasta la propia candidata Evelyn Matei que decía Gendarmería es una institución corrupta. Finalmente, eso que se decía tiene un correlato que hoy día está siendo investigado. O sea, yo tengo una diferencia, lo dije en su momento. Yo creo que Gendarmería, la gran mayoría de sus funcionarios son honestos, trabajadores y personas probas que desarrollan una labor muy compleja en situaciones muy difíciles. Lo que estamos haciendo es por el bien de la institución, para el país además. Y las personas que están detenidas y que van a enfrentar una formalización representan el 10% de la dotación de Santiago 1. Es decir, una minoría. Un porcentaje importante, pero una minoría. Y lo que queremos es que esos elementos enfrenten la justicia. No hay lugar para que en nuestro país... Ahora pudiera haber más, en otras cárceles también. Claro, lo que le quiero decir es que no hay lugar en nuestro país para que Gendarmería sea cooptada por la corrupción. No, sería algo que tenemos que evitar bajo cualquier circunstancia, porque también tenemos muchos antecedentes. El crimen organizado
permea a través de la corrupción a las instituciones. Y Gendarmería es una institución demasiado importante para nuestro sistema penitenciario, para nuestro sistema de justicia y para nuestro sistema de seguridad. Y tenemos que protegerla al máximo. Por eso tomamos la decisión en el 2023 de investigar esto de manera decidida, con un foco penitenciario. Y eso está dando frutos. Y estamos alejando los malos elementos de Gendarmería, aquellos que traicionaron el compromiso, el juramento que hacen cuando asumen como gendarmes. Tenemos que apartarlos de la institución y que enfrenten la justicia. Ya, y bien concreto, ¿cuándo entra a trámite esta reforma constitucional? Lo que nos comprometimos hoy día en la Comisión de Constitución es que antes del 5 de enero lo presentemos para que el 6 de enero, o sea, primero para que el 5 se dé cuenta en la sala de la Cámara de Diputados y el 6 de enero comience la tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara. Bien, ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia, muchísimas gracias por acompañarnos en abordando este tema que es tan importante como lo hemos venido diciendo. Así que gracias por acompañarnos. Y nosotros, vamos a cambiar de tema luego de esta entrevista, porque luego de casi una semana de suspenso, este miércoles se conoció que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió finalmente la querella de capítulos presentada en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La otrora jueza ya anunció que apelará a la decisión ante el máximo tribunal del país. Vamos a revisar los detalles junto a Miguel Ángel Araya. Ojalá tengamos un buen fallo en la Corte de Apelaciones, pero como digo, estoy más que clara de que por unas razones o por otras vamos a llegar a la Corte Suprema, así que eso es lo que espero. Pero la verdad es que el fallo estuvo lejos de ser bueno para la defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego de que este miércoles se conociera que la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada en contra de la otrora jueza. La decisión había quedado en suspenso desde el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, hoy sabemos que la exministra podría quedar sujeta a medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva, al momento en que sea formalizada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, aunque esto podría ser apelado. A este proceso le falta mucho todavía, porque resuelva lo que resuelva la Corte de Apelaciones, esto va a llegar a la Suprema. Así que todavía no hay nada inminente. Según se lee en el fallo del Tribunal de Alzada Capitalino, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como ministra de la excelentísima Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de los abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco, no inhabilitándose, debiendo hacerlo. Yo he dicho repetidamente que yo no he recibido ningún tipo de prebenda de nadie, ¿no? Ni antes, ni durante, ni después de mi ejercicio como ministra de la Corte Suprema. ¿Por qué en su minuto no se inhabilita de causas en las cuales usted conocía a los abogados que estaban llevando dichas causas? Uno de los ministros de la Corte Suprema, salvo el ministro Matus, el único, se inhabilitaba respecto de abogados que conocían. Ninguno. El avance en la llamada trama bielorrusa fue valorado por el ente persecutor, que a la vez se prepara para la inminente formalización de los conservadores Sergio Llaver y Yamir Najle, además de Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio. Fiscalía indicó en un comunicado: la decisión, adoptada de forma unánime, permite a la Fiscalía avanzar en la persecución penal del caso, quedando a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa o, de no existir, solicitar fecha de formalización. Es muy probable, y así debería ser, que prontamente veamos en prisión a una ex ministra de la Corte Suprema. Eso debe ser un llamado de atención para toda la sociedad. Aquí tiene que existir un compromiso de la sociedad, porque lo que estamos viendo es muy grave. Aquí no estamos viendo solamente errores administrativos, ni nombramientos por temas políticos. Aquí estamos viendo corrupción. De momento continúan en prisión preventiva los primeros formalizados del caso, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, a quien su pareja, Ángela Vivanco, no ha ido a visitar. Él ha pedido que no vayamos y yo respeto su decisión, y los niños también. La exministra Vivanco no quiso ahondar en el avance de su proceso penal, limitándose únicamente a indicar que hay 5 días para apelar a la Corte Suprema y tengan la certeza que lo haré una vez que sea notificada.
El juzgado de Arica decretó prisión preventiva para 4 exmilitares tras la muerte del conscripto Franco Vargas. El exuniformado falleció en abril de 2024 durante una marcha militar en Putre. Además, el tribunal dictó arresto domiciliario para un 5º exmilitar formalizado por este caso. Durante las audiencias en el juzgado, la Fiscalía presentó cargos por los delitos de apremios ilegítimos con resultado de muerte, lesiones graves gravísimas y lesiones graves. Para sustentar estos cargos, el Ministerio Público dio a conocer pruebas que incluyeron fotografías del cuartel militar en donde comenzó la marcha y videos de la reconstitución de escena realizada en el lugar. Se acogió en el caso de 4 la prisión preventiva y en el caso de 1 se otorgó un arresto domiciliario total. En todos los casos con un plazo de investigación de 120 días. Lo importante es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público y esto es el resultado de una ardua investigación. Por otro lado, se dieron también por acreditados todos los supuestos materiales y delitos hasta el momento que fueron planteados en la formalización. Por lo tanto, reiteramos que estamos conformes, pero esto es solo el primer paso, tenemos que seguir adelante con la investigación. Y esta mañana finalizaron los alegatos de clausura de los querellantes en el juicio contra el ex carabinero Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social. En la instancia, Gatica recalcó que este proceso no es en contra de la institución uniformada, señalando además que esperaba que el juicio llegue a puerto por el bien de la democracia. Por otra parte, el también diputado electo afirmó que existe un clima de impunidad, apuntando a investigaciones realizadas por Amnistía Internacional, que ha señalado que a menos del 1% de las causas abiertas en el contexto del estallido social ha llegado a término. Los alegatos de clausura continuarán el lunes con la intervención de la defensa y se espera que el veredicto final se dicte durante los primeros días de enero. El periodo de investigación duró casi 5 años y yo creo que el tiempo fue razonable a la hora de... Ahora se ve que el tiempo fue razonable porque las pruebas son muy contundentes. O sea, acá hay un hecho que está probado, que espero que los jueces puedan darse cuenta de que estos son hechos que están probados y espero que se haga justicia. Entendemos que Carabineros es necesario, pero los carabineros que se salten los protocolos tienen que ser juzgados, quienes violan los derechos humanos tienen que ser juzgados y eso es lo que nosotros esperamos de este juicio. Se ha dicho bastante en relación a que existía normativa expresa que señalaba que los disparos que efectuaba Carabineros tenían que efectuarse al tercio inferior de los manifestantes. Eso es algo que no es real. No existe normativa que haga una mención expresa a la forma en la cual se desarrollan los disparos. Y van a poder ver claramente y de manera positiva, más allá de una imaginación posible, que efectivamente no hay ningún incumplimiento a ningún protocolo por parte del acusado. Vamos a revisar noticias económicas porque el Banco Central nuevamente subió la proyección de inversión para este 2025 a 7%. Ahora es prácticamente el doble de lo que se esperaba a inicios de este año. Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles son las razones que explican ese cambio en las perspectivas. Un fuerte aumento en las proyecciones de inversión para este año fue la cifra que más sorprendió del informe de política monetaria de diciembre, donde el Banco Central actualizó sus estimaciones para el 2025 y en el mediano plazo. En relación con la inversión, sus perspectivas vuelven a mejorar. Aumenta la proyección para el precio del cobre, a lo que se suma que las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años anteriores. Se revisan al alza para el año 2025, revisiones que son en menor medida, pero también están presentes el 2026. Una buena noticia para la economía chilena que destacaron también desde el gobierno. La economía está creciendo, se espera este 2025 un 2,4%, lo que está en línea con las estimaciones de Hacienda. Se ve un crecimiento de la inversión de un 7% y da cuenta de una economía que está tomando más impulso y que está generando capacidad de crecimiento de largo plazo. Ya en el IPOM de septiembre, la formación bruta de capital fijo había tenido un alza importante. La proyección subió 1,8% en esa ocasión. Para el último informe del año volvió a aumentar y ahora se espera que crezca 7%. Con esto, desde principio de año hasta ahora, la inversión esperada para 2025 prácticamente se duplicó. Anotaría un crecimiento de 7% que ha sido coherente con las lecturas que se han ido recogiendo los más recientes, donde efectivamente se ve un crecimiento importante en las
importaciones de bienes de capital, entendiendo que fundamentalmente por ese lado se están básicamente desarrollando nuevas inversiones, no tanto por el lado de construcción. Hay una perspectiva hacia lo que viene más favorable y eso naturalmente ha generado mayor apetito por nuevas inversiones. Sin embargo, algunos alertan que esto no da cuenta de un cambio en la tendencia, y es que al revisar los datos del 2027, las proyecciones se vuelven a estabilizar. Venimos de 2 años de caída de la inversión, que la inversión estuvo muy deprimida, una economía que tiene un enorme potencial, principalmente en el sector minero y energético, que no estaba aprovechando esas oportunidades porque el país se había envuelto en un periodo largo de altísima incertidumbre y por lo tanto había un rezago que hoy día se está poniendo al día. Se requiere cambios más sustantivos que mejoren de manera permanente las condiciones para invertir en Chile, por la productividad de la economía, con la calidad de la educación. El Banco Central espera que la economía crezca 2,4% en 2025, casi en la mitad del rango que habían proyectado a principio de año. La inflación debería cerrar en 3,6%, algo por debajo a la estimada en marzo. La inversión marcó el alza más importante y el consumo también subió levemente con respecto a lo esperado en marzo. El Banco Central está dando una señal clara de que en diciembre la inflación habría sido cero. Y la información de actividad del mes de octubre y como fue el mes de noviembre, ciertamente la cifra de actividad del 2,4% está bastante en línea. No hay sorpresa respecto a lo que ya indicaba el IPOM del mes de septiembre. Para 2026, el rango de crecimiento también subió, al igual que la inversión, que pasó de 4,3 a 4,9%. En 2026 la economía podría continuar creciendo a tasas en torno a un 2,5%. Ya no se descarta un crecimiento en torno a un 3% para el año 2026 y esto nuevamente está bien alineado con lo que se está viendo a nivel de componentes. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que impulsaría el crecimiento en el 2026? Es principalmente la inversión. Sí se ve un escenario más positivo para el 2026. El crecimiento de la economía estaría por sobre su nivel potencial. Lo cierto es que si bien mejoran las perspectivas de inversión para 2025 y 2026, los expertos todavía ven que faltan cambios estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento de la economía a largo plazo. Les contamos que en el exterior el Museo del Louvre reabrió parcialmente sus puertas en medio de la huelga de sus trabajadores. Los funcionarios acusan negligencia por parte de la directiva del museo en temas económicos, de seguridad y de infraestructura. La información en la nota de Maximiliano Araya. Un robo millonario, cuestionamientos a su dirección y ahora una huelga. Este lunes, 400 trabajadores del Museo del Louvre comenzaron una huelga y provocaron el cierre temporal del museo. Les digo que hoy estamos en huelga. Es nuestro derecho y vamos a defender sus derechos también, porque si nuestras negociaciones están satisfechas, podrán visitar un museo en mejores condiciones. Los trabajadores exigen salarios más altos, una plantilla más numerosa, una mejor asignación de recursos y un cambio en la dirección del museo. Y en cuanto al salario, pedimos aumentos permanentes como compensación. Y hoy, lo que el Louvre nos ofrece es simplemente una paga extra de fin de año, de una cantidad ridículamente baja. Esta huelga incrementa un malestar general hacia el museo que comenzó desde el robo de joyas el pasado 19 de octubre y que puso al descubierto problemas de seguridad, dirección y presupuesto. Desde entonces se ha descubierto que la dirección del museo asignó mal los recursos al renovar los espacios de exposición y adquirir nuevas obras de arte en lugar de pagar reparaciones. Resulta que quedan varios asuntos sin resolver, en particular con respecto a la dirección del Louvre, que no ofrece ninguna solución a los problemas. Entonces, ¿cómo se traducirá esto en el Louvre? Aún no lo sabemos, aunque estamos bastante acostumbrados a que la administración abra a pesar de los riesgos que conlleva. Los investigadores también revelaron que los guardias de seguridad habían estado viendo las cámaras de vigilancia equivocadas en el momento del robo, un hallazgo que contradecía las explicaciones anteriores de la directora del museo e hizo que se exigiera su renuncia. Las conclusiones de este trabajo son extremadamente severas y, en cierto modo, despiadadas. La presidenta del Louvre declaró aquí que el robo constituyó una falla. Sin embargo, al leer el informe, queda claro que no se trató de una falla aleatoria debido a la mala suerte, sino más bien del resultado de decisiones que no se tomaron para garantizar la seguridad.
El museo también tuvo que cerrar una galería luego de que una fuga de agua dañara aproximadamente 400 libros que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. La fuga se produjo cuando se abrió por error una válvula en desuso, la cual se había desconectado hace meses y estaba previsto su reemplazo como parte de las obras de renovación que comenzarán en septiembre de 2026. Contamos con una infraestructura obsoleta que no permite, si se me permite decirlo, instalar equipos modernos y de última generación de videovigilancia en una infraestructura que simplemente no puede soportarlo. También tenemos problemas importantes con la instalación de puestos de seguridad en el museo, que están envejeciendo. En noviembre, el museo anunció que aumentaría el precio de las entradas para financiar un programa de modernización. A partir del 14 de enero de 2026, la entrada individual para visitantes por fuera del espacio económico europeo costará 32 euros, un aumento del 45% con respecto a los precios actuales. No diría que este aumento sea necesariamente justo en ese sentido. Creo que debería ser igual para todos. Desconozco el razonamiento detrás de esa lógica para los no europeos. Pero bueno, apoyo que suban las tarifas para ayudar a preservar los edificios, pero obviamente creo que debería ser justo. Se prevé que esta nueva medida genere entre 15 y 20 millones de euros adicionales al año, que se invertirán supuestamente en la mejora de la infraestructura. Muy buenas noches, comenzamos la revisión internacional en Conexión Global en CNN Prime y vamos a partir de inmediato en Venezuela porque les contábamos anoche de la decisión de Donald Trump de bloquear a todos los buques petroleros sancionados que salgan y que lleguen hacia Venezuela. Después de este anuncio de Donald Trump que hizo en su cuenta de red social en Truth Social, rápidamente el gobierno de Venezuela calificó esto como una grotesca amenaza de Donald Trump. También acusó al mandatario estadounidense de querer robarse el petróleo venezolano y no solo eso, también el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la Armada escoltar a todos los buques que transporten crudo durante esta jornada. Hasta ahora, la estatal Petróleos de Venezuela ha dicho que ha funcionado con completa normalidad, pero pese a esto, Nicolás Maduro también llamó al secretario general de las Naciones Unidas entonces para que hicieran algo respecto de estas amenazas que realizó Donald Trump. Hasta ahora no hay más detalles entonces respecto de qué es lo que quiere el mandatario estadounidense, qué es lo que busca con este bloqueo a estos buques petroleros venezolanos. Pero hoy en la noche Donald Trump va a realizar un discurso ante la nación entonces en medio de estas tensiones con Venezuela. ¿Qué pasó durante esta jornada entonces y cómo reaccionó el gobierno venezolano? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Donald Trump es un pirata y ahorita nos está bloqueando con las declaraciones que dio ayer. Nuestro corredor naval, que no es nada más de Venezuela, está bloqueando el mar. Entonces ellos están buscando llevarse la riqueza de Venezuela, pues, y afecta mucho a nosotros los venezolanos. Si tenemos más sanciones, si tenemos más barreras, se nos va a hacer difícil como venezolanos, se nos viene como cuesta arriba. Las nuevas acciones de Donald Trump generan preocupación entre los venezolanos. Fiel a su estilo, el presidente de Estados Unidos anunció en Truth Social un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano. Y no solo eso, también aseguró que su presencia militar en el Caribe solo crecerá con el tiempo. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out and we want it back. Es el argumento con el que el mandatario acusa a Caracas de haber robado petróleo y otros activos a Estados Unidos. Con ello deja en claro que el objetivo de su campaña militar no es solo combatir el narcotráfico. La clase obrera petrolera debe proceder a defender el derecho a la libertad de comercio. El imperialismo y la derecha nazifascista lo que quieren es colonizar a Venezuela para apoderarse de la riqueza.
Según informa el sitio web de noticias Axios, 18 buques petroleros sancionados por Estados Unidos que están completamente cargados se encontrarían actualmente en aguas venezolanas. Estos estarían siendo monitoreados por la potencia norteamericana para ser incautados apenas entren en aguas internacionales. Escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha dicho el señor Trump que nosotros somos los ladrones. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente. El anuncio de Trump ocurre casi una semana después de la interceptación e incautación de un petrolero lleno de crudo venezolano. Esta última medida, más la amenaza de posibles ataques terrestres, producen alarma entre los líderes progresistas de la región. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. Quiero decirles que estoy preocupado por Latinoamérica. Me preocupa la actitud del presidente Trump hacia Latinoamérica, las amenazas. Estoy preocupado. Tendremos que estar muy atentos, prestar mucha atención a este asunto. Los pasos a seguir de la Casa Blanca siguen siendo inciertos a la espera de un discurso que el presidente Trump pronunciará esta noche y que podría traer novedades respecto a su campaña contra el régimen venezolano. Bueno, y ahí lo decía Laura en su informe, esta noche a las 9 de la noche en Washington, 11 de la noche para nosotros, Donald Trump se va a dirigir a la nación desde el despacho Oval en un discurso que anunció ayer. No entregó detalles de qué es lo que va a decir esta noche entonces desde la Casa Blanca, pero sí la administración dijo que en su discurso va a resaltar las grandes victorias que ha tenido este primer año de Donald Trump y también lo que prepara para el 2026. Hoy, de hecho, Donald Trump estuvo recibiendo los ataúdes de los 2 soldados y un intérprete estadounidense que murieron en Siria después de un ataque, de una emboscada del autodenominado Estado Islámico en ese país. Y ahí, en esta ceremonia, se le preguntó entonces a Donald Trump qué debíamos esperar de este mensaje entonces a la nación que se va a realizar en un par de horas más. Escuchemos. Well, I think the message this evening is we inherited a mess, and we've done a great job, and we continue to, and our country is going to be stronger than ever before, very soon. A las 11 de la noche entonces se va a realizar este discurso de Donald Trump. Lo vamos a transmitir entonces en CNN Chile. Estaremos en vivo entonces con todas las palabras que dirá el mandatario estadounidense y por supuesto si es que se refiere a la situación con Venezuela. Y eso va a ser después de Conexión Global Prime a las 10 de la noche, donde también vamos a analizar el giro a la derecha que ha tenido América Latina tras el triunfo de José Antonio Kast. Vamos a terminar Conexión Global en CNN Prime con el recomendado de nuestro equipo. Les queremos mostrar el siguiente tráiler. You can come in. Come on in. Our proudest legacy will be that of peacemaker. Peacemaker in the fire. Beautiful. Together with like-minded leaders. El próximo 30 de enero se va a estrenar el documental de Melania Trump, que fue grabado en diciembre pasado, 20 días antes que el presidente estadounidense asumiera entonces en su cargo y cómo se preparó la primera dama estadounidense, que ha tenido un rol más importante en comparación a la primera administración de Donald Trump. Fue grabado, eso sí, con su plena participación y control editorial, así que probablemente veremos una cara más amable de la primera dama estadounidense, pero que de todas maneras para muchos parece ser una incógnita lo que esconde la primera dama. 30 de enero entonces se estrena Melania, el documental de Melania Trump. Y nos vamos a la pausa, pero ya vuelve Matilde Burgos con más CNN Prime. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao.
La obra Noche de Reyes, escrita por William Shakespeare, comenzó una nueva temporada en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El montaje de comedia que cuenta la historia de un triángulo amoroso tendrá funciones hasta este domingo. Sandro Lavarría nos cuenta más detalles a continuación. Entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, William Shakespeare estrenó Noche de Reyes, una producción que fue elegida para inaugurar el Teatro Nacional Chileno hace 70 años y que estrenó una nueva temporada en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Dulce dama, por la muerte de mi hermano Dulce Necio. Uno dice Shakespeare y uno dice que vamos a hablar en complicado y tenéis y puras cosas en ace, pero gracias a Rodrigo todo se hace mucho más fácil, más amable, más amoroso y cariñoso. Es una fiesta, pues es una comedia que le produce mucho placer al público, pero también le produce mucho placer a los que lo hacen arriba del escenario. Ellos tienen un grado de libertad arriba del escenario para comentar cómo van actuando sus compañeros, por ejemplo, y eso el público lo ve. La producción cuenta en clave de comedia la historia de un triángulo amoroso que parte después de que Viola y Sebastián, que son gemelos, sobreviven a un naufragio. Viola, que piensa que su hermano está muerto, se disfraza de hombre y cambia su nombre a Cesario. En una tierra desconocida, Viola se enamora del duque Orsino, que ama a Olivia, quien a su vez está interesada en Cesario. Decidle que me ahorca. Es una obra que se trata finalmente del enredo con los géneros, ¿no? Que se trasviste, todo ese universo, que finalmente lo que nosotros hemos querido resaltar es la libertad para amar que se tiene acá, el ser libre de amar a quien uno quiera amar. Y eso es muy bonito reflexionar gozosamente respecto a esos temas que son complejos, por decirlo de alguna manera. Iniciamos la obra diciendo que somos un grupo de actores que les vamos a contar un cuento y esperamos que les guste el cuento y por favor perdonen nuestros errores. Entonces, la obra en sí, hacemos la Noche de Reyes de Shakespeare, pero hay entrelazados algunos chilenismos. El montaje de este clásico ha ayudado a difundir de manera cercana y con tintes locales la obra de Shakespeare. Es por eso que además de sus temporadas en las salas de teatro, se ha presentado a estudiantes de diferentes niveles de educación. Los poetas. ¿Cuántos de los jóvenes de hoy conocen a Shakespeare? Yo sé que a veces en literatura se lo pasan en los colegios, ¿no es cierto?, en la enseñanza media, pero no sé hasta qué punto conocen a Shakespeare actuado en el teatro. Es muy profundo, es muy intenso, es muy social, es muy político. Tiene sobre todo las comedias como esta, es un humor tan universal. Por eso lo dan en todas partes a Shakespeare, ¿no? Y lo traducen a todos los idiomas. Noche de Reyes se estará presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral hasta este 21 de diciembre. Lo catalogaré pieza por pieza de la siguiente manera. Y hasta ahora les contamos a través de nuestro sitio web que el exministro Giorgio Jackson escribe en una columna una dura autocrítica de las razones que han llevado a la izquierda a la derrota. 3 días de la elección que dio como ganador a José Antonio Kast como presidente de la República, Giorgio Jackson analiza distintos elementos que permitieron llegar a este punto. Él habla de, por ejemplo, el estallido social, el proceso constitucional, la convención, la brecha con la ciudadanía. También hace una autocrítica respecto a sí mismo en términos de un rol más activo en el proceso constitucional, su rol a la cabeza de la Secretaría General de la Presidencia y las torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios. Además, el exministro considera otros episodios como la incursión en Temucuicui, el desprolijo proceso de indultos, el error de cálculo en el rechazo a la reforma tributaria, la fallida compraventa en la casa de Salvador Allende, la aplicación de una metodología errónea para calcular los precios de la luz, entre varios otros. Es un texto de 14 páginas, son 17 en total, unas 3 con bibliografía, pero son 14 páginas de relato, de autocrítica, de análisis, pero también de revisión de logros del actual gobierno que ya está próximo a terminar.
Nos despedimos en CNN Prime. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya llega CNN Tiempo y luego Conexión Global junto a Alicia Contreras. Miércoles 17 de diciembre, así estuvo nuestro país del mundo. Somos CNN Chile y a nombre de todo el equipo le deseo un muy feliz cumpleaños a la conductora de CNN Prime, Mónica Rincón. Que tengan muy buenas noches. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible, presentó CNN Prime.